Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, fanáticos y fanáticas del misterio? Hoy vamos a hablar sobre conspiración. Y del fenómeno OVNI y los militares. ¿Cómo se hace para esconder un secreto? Siempre se dice que no hay tanta evidencia de que objetos voladores no identificados estuvieron aquí en el suelo planetario. Lo cierto es que no es así, no es verdad eso. Sí hay evidencia, sí han pasado cosas, sí los gobiernos han tenido acceso a la información, sí saben de la presencia de estos extraños aparatos, sí se han preocupado en el pasado por reportes de aeronaves desconocidas volando en el suelo argentino. Sí se ha trabajado en conjunto con Estados Unidos para llevar al norte material que ha caído aquí en nuestro país. Sí, el ejército argentino, la marina todas las fuerzas argentinas han estado involucradas en algún momento con el fenómeno OVNI. Sí se investiga en Argentina el fenómeno OVNI. Por eso, para mostrarles qué tan serio es esto, vamos a hacer un repaso en el tiempo de todos los casos OVNIs donde los militares, la marina, la fuerza aérea ha tenido intervención o ha tomado intervención sobre un hecho puntual. Así que prepárense, hoy vamos a hablar mucho de OVNIs, muchísimo. Los mejores casos donde alguna fuerza del gobierno tomó intervención, un viaje por los últimos 50 años. Bueno, la primera vez que aparece el fenómeno OVNI en la Argentina vinculado con alguna persona que trabaja en alguna fuerza es en 1960, con la foto del capitán Gnotti en Yacanto, en Córdoba. Un militar que iba con su auto y de pronto algo con la forma de un cono que aparece y pasa esto. 3 de julio de 1960, 4:30 de la tarde. El capitán de la Fuerza Aérea Argentina, Luis Gnotti, circulaba hacia el norte por la ruta 36 en la zona de Villa General Belgrano, en Córdoba, cuando observó un objeto a baja altura. Con su cámara de 35 milímetros, tomó una foto y ve que el objeto poco a poco comenzó a alejarse. La imagen fue estudiada por el Servicio de Informaciones de Aeronáutica, que determinó la autenticidad y agregó: la oscuridad de la base del cono podría atribuirse a la influencia de radiación no comprendida en el espectro visible y de naturaleza desconocida. Y de Córdoba rápidamente nos vamos a Bahía Blanca, porque ahí, en la base naval de Bahía Blanca, en el año 1962, pasaron cosas. La gente los vio las luces, se vio hasta en el centro de Bahía Blanca, fue un escándalo. Y ahora sabemos mucho más que antes. Por eso vamos a Bahía Blanca, 1962. A finales de mayo de 1962, la aparición y avistamientos de objetos voladores no identificados en Bahía Blanca fueron documentados por la Armada, la CIA y la prensa local. Los diarios de aquella época dan cuenta de que algo desconocido sobrevoló el cielo bahiense. En el año 1962, más precisamente en mayo, hubo el gran evento que involucró muchísimos testigos y distintos actores. Por un lado, todos los destacados en la zona de aeronaval, de lo que fue el control de torre de tránsito aéreo,
que tiene como un protagonista fundamental a Roberto Wilkinson. Roberto Wilkinson estaba haciendo sus primeros vuelos de instrucción y se suma la cantidad de testigos que en el sur, dentro de las bases aeronavales, los mandan a identificar en el cielo lo que son los ecos que registran los radares. Y pará, porque hay un costado menos conocido de esto que pasó en Bahía Blanca, que es la caída de un objeto, la caída de un plato volador ahí en Bahía Blanca. Eso es lo que asegura Andrea Pérez Simondini. Cerca de la base de Puerto Belgrano, en el sur de la provincia de Buenos Aires, una pista que en definitiva toma protagonismo porque su construcción se debe a que un ovni estrellado en la zona, con incluso la captura de supuestos ocupantes, necesitó ser retirado del lugar a partir de un vuelo que partió de Estados Unidos y que debía aterrizar en la zona. Como todavía no estaba instalada la base aeronaval de Comandante Espora, esa pista, según la fuente, se hizo en tiempo récord para que un avión de transportador de Estados Unidos pudiera aterrizar con las dimensiones que eso requería y poder retirar tanto el objeto como los cuerpos recuperados. Y pará, porque todavía falta un poco. ¿Falta? ¿Vos me decís falta? Falta. En ese año, dice Andrea y mucha gente, se recuperó un cuerpo que fue llevado a los Estados Unidos, un cuerpo de un extraterrestre aparentemente, y que fue llevado a los Estados Unidos. Esos eventos fueron investigados por una comisión que en ese momento era la comisión oficial que investigaba estos fenómenos, encabezada por el capitán Omar Roque Pagani, y ahí también hay una gran exploración por detrás de esta comisión que pone también a otro militar de la Armada, en este caso un médico, el doctor Augusto Lima, que habría sido quien convocó a otro conocido militar para que sea testigo en el hospital de Puerto Belgrano de los cuerpos supuestamente recuperados de este supuesto objeto estrellado. Y de la base naval de Bahía Blanca nos vamos a la base naval de Punta Indio, que es un lugar ahí en la bahía de San Borondón, en la punta de San Borondón, muy peculiar, y por esos años aparecían extraños ecos en el radar, puntos que aparecían y desaparecían y después nada. Base Aeronaval de Punta Indio, 1965. En ese año, y cuando su jefatura estaba al mando de Hugo Frontot, una serie de avistamientos de objetos voladores no identificados mantuvieron en vilo a las autoridades navales. Ocurrió que durante 3 semanas del mes de junio, misteriosos ecos fueron detectados por el radar de aproximación sin visibilidad, provocando una latente inquietud. Quizás el episodio más famoso es el de el teniente Federico Machaín, quien con su avión NA persiguió un ovni hasta la altura de Magdalena. Cuando hablamos de los casos de la Marina, nos vienen a la memoria toda aquella década del 60, entre el 62 y el 68, donde tanto en la base de Comandante Espora como en la base de Punta Indio, y recordemos el suceso de la Antártida, pero desde otras características, se dieron una serie de hechos que involucraban observaciones de ecos en el radar, donde tanto pilotos como radaristas, testigos de estos hechos, salían luego a la persecución, a la intercepción de estos ecos, siendo en la mayoría de los casos negativo el hecho de la identificación, a excepción de 2. Uno, el caso conocido como el del piloto de instrucción Roberto Wilkinson, y el de Federico Machaín,
que lograron, una vez observados los ecos, interceptar en aire y observar objetos luminosos que surcaban la vertical del espacio aéreo, tanto de la base Punta Indio como Comandante Espora. 1965, el lugar es la isla Decepción en la Antártida. Es una isla de origen volcánico, un lugar que se vino abajo, el volcán se derrumbó sobre sí mismo y quedó una gran herradura. Lo cierto es que hasta el día de hoy se dice que en la isla Decepción se ven objetos voladores no identificados, pero en ese año pasó algo increíble a la vista de todos. El 3 de julio de 1965, en la base antártica argentina de la isla Decepción, el capitán de fragata Daniel Pericé observó, junto al personal del destacamento, el paso de un ovni. El extraño aparato dejó un rastro en los magnetovariómetros del lugar. Ese hecho dio origen al primer comunicado oficial de la Armada Argentina, avalando los testimonios aportados sobre el avistamiento de un ovni en la zona antártica. 1965, pero en el Chaco, de una punta a la otra de la República Argentina. En el Chaco, un avión de Aerolíneas Argentinas fue acompañado por un ovni. O sea, el avión venía de Río de Janeiro, los dos pilotos venían navegando y de pronto a la izquierda un ovni. Ocurrió a las 21:40 del domingo 21 de noviembre de 1965. Un avión Caravelle que volaba para Aerolíneas Argentinas cumplía el vuelo regular 289 procedente de Río de Janeiro, Brasil. El avión estaba a 10 kilómetros del aeropuerto de Resistencia, Chaco. La nave era piloteada por el comandante Pedro Bassi y a su lado el comandante Domingo B. Longo. En esa circunstancia, el comandante Longo observó un punto brillante por la ventanilla izquierda a 90 grados. Al principio pensó que era el planeta Venus, pero después la luz comenzó a acercarse hasta quedar a 500 metros del aparato. Cuando el Caravelle comenzó a descender, el objeto volador no identificado llegó casi a 100 metros del avión. Cuando el comandante Longo llamó a la torre de control para alertar de lo que estaba pasando, el ovni se perdió en el cielo. ...1978... Nos vamos a San Luis, ahí al dique La Florida. Y en el dique La Florida, en 1978, se produce no solamente el avistamiento de un plato volador, sino que un grupo de pescadores ven un ser extraterrestre saliendo del plato volador. Pero dijimos que en este especial no iban a haber civiles, sino solamente militares. Bueno, lo cierto es que cuando comienzan las actuaciones sobre este episodio, aparece ahí una persona que se presenta como que es de la Fuerza Aérea Argentina, pero que responde directamente a los Estados Unidos, y en un documento quedó registrado. O sea, dijo: yo soy de la Fuerza Aérea, pero en realidad vengo a rendir cuenta a los Estados Unidos. Así que bueno, 1978, dique La Florida, donde ya hemos estado varias veces para contar la historia, pero esta vez desde el otro lado, desde el lado de la investigación y el fenómeno ovni serio aquí en la República Argentina. El 4 de febrero de 1978, 6 pescadores fueron testigos de un hecho extraordinario. Pudieron ver cómo a muy pocos metros del dique La Florida, en San Luis, salía un ser presumiblemente extraterrestre del interior de un plato volador. Rápidamente, el caso involucra a 6 pescadores que en febrero de 1978, mientras estaban en jornada de pesca en el dique La Florida, observan cómo un objeto baja, queda aterrizado, desprende una escalerilla y de ella baja un ser alto, aparentemente rubio, con un mameluco espacial,
se acerca a unos 30-40 pasos de los testigos, alza las dos manos y extendiéndola como dando una señal de amistad. Ante ese gesto, retira las manos, da la vuelta y vuelve a subir al objeto, que levanta vuelo y se pierde en el cielo. Nosotros lo que vimos fue cuando el platillo chupa la luz, el platillo eleva y pasa por sobre nosotros solemnemente, muy despacio, sin ningún tipo de ruido. La panza del platillo es color plomizo. Al salir de la bahía toma velocidad hasta el centro del dique. En el centro del dique se estaciona, en el medio del dique. Luego se eleva muy rápidamente sobre las montañas que dan al frente del Club de la Florida, muy alto, alto sobre las montañas, y se forma una aureola alrededor del plato. El plato queda en el medio, forma la aureola y se mete como en una alcancía. Desaparece el plato y queda la aureola. Después se dispersa la aureola. Ahora, ¿qué pasó? No sé. En ese momento había un señor encargado del Club de la Florida, estaba en ese momento un señor Bustos, creo que era. Pregunté al señor Bustos y me dijo que él no había visto nada, pero que había ocurrido algo insólito, que las ventanas y las puertas que estaban por colocarse en el esqueleto que se había hecho del club, de una pared ya estaban con vidrio, todo, decía un peso tremendo, habían volado hacia la otra pared. Es decir, se rompieron todas. No solo estuvieron los pescadores como testigos principales, sino que hubo más de 20 testigos que a los alrededores pudieron ver la evolución de este objeto. Interviene en esa época, recordemos que es año muy duro, época de dictadura militar, por lo cual la policía de San Luis era la Policía Federal, que dependía del Ministerio del Interior Nacional. Una de las más grandes satisfacciones de mi vida la tuve con aquella declaración oficial de la caminata de un ser extraterrestre en el Trapiche, en el dique La Florida. Una cosa que muy pocos argentinos lo conocen, pero que yo pasé por el mundo. Tuve premio también en un congreso en Múnich, en Alemania, estuve en Brasilia también, y realmente para mí ha sido un recuerdo imborrable. Y en esas épocas la policía tenía asiento en las provincias a modo de delegaciones provinciales del eje central, que dependía del Ministerio del Interior por la Policía Federal. Por lo cual hace un expediente que consta de 37 cuerpos, o 37 fojas, perdón, y 4 cuerpos, donde el primer cuerpo y central es la toma de testimonios a cada uno de los testigos. Otro cuerpo es parte de los memorándums internos de giro de la información a las distintas dependencias, primero provinciales. Otra parte es el giro a nivel nacional. Y un último elemento que es la convocatoria a través de la Policía Científica de la universidad, que en ese momento era el Instituto de Geología, para que haga los peritajes de las muestras recolectadas por la Policía Científica. Encontramos varias curiosidades, pero una de ellas es sobresaliente. En uno de las testimoniales, la policía aclara muy enfáticamente que presencia la toma de información a los testigos y accede a las grabaciones en audio de los mismos un oficial de la Fuerza Aérea Argentina, en ese momento el mayor Ian Arielo, que informa, y así consta en el expediente, que requiere ese material para informar a sus superiores, o sea, la Fuerza Aérea, y esta emitir un informe a los Estados Unidos. Este hecho, que parece trivial, es el primer hecho que nos permite documentar lo que siempre fue la teoría del rumor, y que generó miles de situaciones conspirativas de que el gobierno argentino ante estos hechos emitía informes a Estados Unidos, y lo que nos da el dique La Florida es el primer documento que documenta lo que antes era la teoría del rumor o la conspiración. Y volvemos al sur, 1982, la guerra de Malvinas. Y los soldados que estaban en el sur argentino, un lugar
bastante complicado para vivir, para sobrevivir, mucho viento, bueno, frío. Estaban haciendo rondas cerca de Río Gallegos, cuando de pronto alguien comienza a golpear la puerta. Algo está pasando. Aquí casi la tira abajo la puerta. Lo cierto es que cuando salen los soldados se encuentran con que afuera había un enorme y monumental ovni. Entre el 4 y el 10 de abril de 1982, en la provincia de Santa Cruz, muy cerca de la ciudad de Río Gallegos, un grupo de soldados vivió una experiencia que los aterra hasta el día de hoy. En el mes de abril, entre el 4 y el 10 de abril del 82, estaban haciendo un relevamiento de seguridad en la estancia El Cóndor. Esta estancia de unas 4 hectáreas era el dueño Benetton, el de los famosos pulóveres, ¿viste? Sí, sí. Y que está sobre la ruta 3. Y a eso de las 3 de la mañana dice que el soldado que estaba de guardia Perdón, eso es en el continente, acá en Argentina, no en las islas. En Argentina, sí, todo esto es en el sur. Claro, esto es en el sur. Eso es cerca de Río Gallegos. Río Gallegos, en Río Gallegos. Dice que fue algo que con palabras no podría encontrar la palabra exacta para definir lo que sintieron, porque fue durísimo, fue algo que era una iluminación como de una cancha. Los otros 2 soldados que estaban afuera, que también estaban de guardia, dice que miraron al cielo cuando vieron esa tremenda luz y vieron una nave gigantesca. A mí no me cabe duda, porque toda mi experiencia nació en Caleta, Olivia, en el sur, claro, a las 6 menos 10 de la tarde, y vi esa nave gigantesca tal cual lo relataba él, que yo se lo comentaba, le digo, mirá, vivimos una experiencia similar, pero yo a plena luz del día. Y la verdad es que dice de que de golpe sintieron como una tranquilidad, una calma muy extraña, que no entendían qué era lo que pasaba, y hizo un movimiento muy suave y desapareció entre los cerros esta nave. Ahora, ¿qué pasa? Al otro día llegan los militares. Y les hicieron sacar toda la ropa, el armamento, los dejaron solamente en la remera de faquina que tiene, sí, y los encerraron a todos en un galpón. Y les dijeron, según cuenta él, que lo que habían visto, ni una sola palabra, que no debían hablar de esto. ¡Qué locura! Ahora, no entienden, porque de ahí lo pasaron a otro lado. Estaban todos juntos, pero sin nada, y de golpe cuando despertaron estaban todos tendidos en el suelo como desmayados. Y no se explica, él no puede entender qué es lo que pasó. No lo puede entender. Si es que le han dado algo, si es que el mismo ser humano le dio algo para que eso pasara. 1982, República Argentina, pero en el Atlántico, territorio ocupado por los piratas británicos, las Malvinas, nuestras Malvinas. En 1982, los soldados británicos que estaban en Malvinas informaron sobre un aumento preocupante del caso de ovnis. Lo cierto es que esto fue desclasificado recién en el año 2012 y por eso hoy lo sabemos. En el año 1982, pero en las Islas Malvinas, los militares británicos también denunciaron haber visto objetos voladores no identificados. El 12 de julio del año 2012, el Archivo Nacional del Reino Unido liberó un informe dedicado a la temática. En un memo interno del año 1982 se habla de un pico en el número de avistamientos de aparatos extraños durante el conflicto de Malvinas. Puntualmente, de que un gran número de ovnis han sido vistos en las proximidades de las fuerzas de tarea. 1995, San Carlos de Bariloche, un vuelo de Aerolíneas Argentinas que iba llegando a San Carlos de Bariloche. Y ustedes me dirán, si habíamos dicho de no hacer historias con civiles, pero pará.
porque mientras el vuelo de aerolíneas venía bajando, un avión de gendarmería venía bajando casi al lado. Hoy te vamos a contar la historia completa, pero prácticamente desde el lado del avión de gendarmería. El 31 de julio de 1995, un avión de Aerolíneas Argentinas, comandado por el piloto Jorge Polanco, que aterrizaba en la ciudad de Bariloche, fue interceptado por un objeto que lo obligó a realizar una maniobra de escape de alto riesgo. El episodio también fue presenciado por los comandantes Juan Domingo Gaitán y Rubén Sipusac, que iban a bordo de un avión de Gendarmería Nacional que realizaba un vuelo sanitario. En el caso específico mío, sí, con el 727, a partir del momento que nosotros iniciamos todo lo que llamamos la aproximación, sí, al aeropuerto de Bariloche, donde a partir de ese momento empezamos a tener contacto con lo que nosotros llamamos una luz, y que la evaluación que nosotros hacemos ahora es que en realidad yo estuve preocupado durante aproximadamente 4 minutos que duró mi alejamiento por la proximidad de la luz, cuando en realidad la luz no venía hacia nosotros, estaba estacionaria en un punto y los que nos trasladábamos hacia ella éramos nosotros. Eran ustedes. Exacto. Los que se acercaban. ¿Y a usted no lo seguían? No, ellos estaban estacionarios ahí. Nosotros, a través de ese trayecto inicial, llegado un momento en que tuvimos varias conversaciones con la torre requiriendo información, porque pensábamos precisamente que era el avión de gendarmería, hasta que lo corroboramos y la torre nos da afirmativamente de que no, que se trataba de algún otro tránsito, como nosotros llamamos. Y ante la proximidad del mismo, nosotros empezamos a hacer un cambio de lo que llamamos de luces, y recibimos como respuesta una atenuación de las luces de este objeto. Ajá. Eso es lo que digamos, en términos automovilísticos le hicieron guiños para que bajara las altas. A nosotros nos molestaba la luz, claro, pues nos molestaba, entonces como respuesta que empezamos a hacer cambio de luces, bajó su intensidad como girando, y ahí fue cuando empezamos recién a visualizar algo achatado, pero no lo podíamos definir. En ese preciso momento nosotros comenzamos a hacer un viraje para enfrentar la aproximación final a Bariloche. Está. En el momento en que nosotros empezamos a hacer eso es cuando viene, digamos, la parte más cruda de todo esto, que es los 3 minutos donde aproximadamente el OVNI nos acompaña, formándonos a nuestra derecha y acompañándonos en el descenso hacia el aeropuerto. En ese momento vemos pasar por debajo nuestro la luz de este objeto que se habla, nos pasa por debajo nuestro, muy más abajo. Nosotros estábamos a 11.000 pies. Yo calculo que este objeto tiene que haber ido a 6.000 pies, una cosa así, abajo nuestro, rápidamente, con rumbo oeste también, como quien diría, el avión de línea acá y en esta dirección, casi al encuentro del avión de línea, por debajo, muy rápidamente. Hasta ese momento yo pensé que era un avión lleno. La lucecita que yo veía, eso que nos cruza a nosotros, es una luz, no vemos forma de nada, vemos una luz que resalta bien porque estaba sobre el fondo negro del lago y la montaña en la oscuridad de la noche. Cuando de improviso, estando adelante nuestro y yendo muy rápidamente, asciende en la vertical y en un ángulo recto, formó de la horizontal a la vertical, pero en forma muy vertiginosa. El problema fue la maniobra que hizo a continuación. La maniobra que hizo a continuación fue ascender a la misma velocidad, que estimativamente podríamos hablar de unos 600, 700 kilómetros horarios, ascendió verticalmente. Yo no conozco una aeronave o un aparato que lo pueda hacer. Ahora, llegado ahí, física conocida por nosotros, no hay aparatos que puedan, ni los Sea Harrier, esos famosos que son aviones helicópteros. El tema es, aparte se complementa porque llegado a la capa de nubes en su ascenso, nosotros esperábamos verlo a esa velocidad salir más o menos hasta la estratosfera. Pero se paró en aproximadamente lo que sería la futura trayectoria de la aerolínea. Bueno, ahí cuando la aerolínea termina de hacer el viraje, nosotros ya lo sobrepasamos y él pasa por debajo nuestro y a la derecha.
Es decir, que lo que nosotros avistamos desde nuestra aeronave es lo que le sucedió a él con el problema del apagón de Bariloche. Escuchamos sus comunicaciones. Año 2020. Año 2020. Nos vamos a Neuquén, muy cerca de San Carlos de Bariloche. Lo cierto es que en Neuquén, año 2020, pasa algo muy parecido a lo de Bariloche en el año 95. Un objeto volador no identificado que aparece muy cerca del aeropuerto de Neuquén, muy cerca, en un barrio muy cercano. Desde la torre de control podían ver el ovni y dos pilotos totalmente sorprendidos que no salían del asombro hasta que bajaron. La experiencia duró 45 minutos y es esta. El 30 de junio del 2020 ocurrió un hecho sorprendente muy cerca del aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. En un biplaza viajaban Federico Franque, jefe del aeropuerto, y Sergio Fernández, jefe de instructores de vuelo de ese lugar, cuando de pronto una potente luz apareció en el cielo. Franque y Fernández volaban en un Cessna C-150 y la experiencia sobre el barrio Las Perlas duró aproximadamente 45 minutos. Bueno, te cuento, nosotros ayer estábamos haciendo un vuelo de instrucción, 7 de la tarde, estábamos sobrevolando en la zona de Neuquén, al sur de Neuquén, cuando nos llamó la atención una luz que veíamos más o menos unos 35 o 40 kilómetros de distancia con rumbo a Neuquén, aparentemente. En principio pensábamos que era un avión que iba a arribar a Neuquén, pero no había ningún tránsito reportado. Por ese motivo nos comunicamos con la torre de control para que nos confirmara a ver si era alguna aeronave. A lo que nos dijo que no tenía ningún tránsito reportado. Nosotros a partir de ese momento empezamos a visualizarlo mejor a esa luz que veíamos. Nos llamó la atención porque estaba estática, en un momento se movía. Aproximadamente estaría a 3.000 metros de altura, por lo que uno puede apreciar desde el avión. 3.000 metros de altura y estática. Supongo, ustedes estarán acostumbrados a ver cosas dentro de todo normales en el cielo, satélites, drones, otras aeronaves. ¿La descripción que usted da corresponde con alguna de estas posibilidades? No, cada uno que un dron no estaría volando a esa altura y claro, no tendría la luminosidad que tenía este objeto que vemos nosotros. El tema de satélites, podría ser un satélite, pero ayer el cielo estaba prácticamente todo cubierto, o sea que también se descarta esa posibilidad. ¿Y esto lo ve usted nada más o lo ve su acompañante también que estaba en ese momento? Lo veo yo, lo ve mi alumno que en ese momento estábamos haciendo un vuelo de instrucción, y lo ve el controlador del tránsito aéreo también, o sea que los tres vimos lo mismo. O sea que, digamos, a simple vista también se veía, o sea, desde la torre de control también lo visualizaron. Desde la torre de control del aeropuerto de Neuquén también se veía, o sea que es una luz importante, estamos hablando de una magnitud importante de esta luz. Es más, nosotros cuando aterrizamos, que finalizamos el vuelo, tipo 8 de la tarde, cuando aterrizamos desde la pista se seguía viendo todavía el objeto ese. Como te decía, desde el gobierno nacional, aunque no quieran blanquearlo y aunque no se hable, se ha investigado. Todos los gobiernos han investigado el fenómeno OVNI y desde las Fuerzas Armadas de nuestro país han estado en contacto con el tema, han investigado el tema, han sido protagonistas de encuentros con aparatos presuntamente extraterrestres. Cuando te digan la próxima vez que en Argentina nunca pasó nada, contales del ovni en Río Gallegos, de los ovnis en Malvinas, del ovni en Bariloche, del ovni en el Chaco, del ovni en la base naval de Punta Indio, contales de todos esos ovnis que han ido apareciendo a lo largo de los últimos 50 años y que al día de hoy no tienen ninguna explicación. No tienen explicación. Esto fue todo por hoy. Gracias por haber estado ahí. Soy Marco Bustamante. Como siempre, un gusto. Chao.